Hombre, doctor en economía Juan Ramón Rayo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Realmente, ¿cómo puede actuar el gobierno, las comunidades, respecto, por ejemplo, a estas protestas de los agricultores? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer el gobierno para, digamos, atender a unas demandas, claro, que son demandas que compiten con demandas globales? Creo que puede hacer en general poco, salvo no empeorar la situación, como por ejemplo ha hecho subiendo el salario mínimo de manera indiscriminada para todos los trabajadores de España, incluidos para los trabajadores agrarios, presionando todavía más en negativo los márgenes del campo. Pero el campo a medio y largo plazo lo que tiene que hacer es transformarse y tiene que incrementar su productividad para que pueda competir en un mercado global. Lo contrario, no incrementar sostenidamente la productividad, sería en última instancia repercutir mayores costes a los consumidores, vender más caro a los consumidores, porque los márgenes, por mucho que se diga, son muy estrechos en toda la cadena de valor. No hay nadie que se lo esté llevando crudo, que se esté forrando a costa de pagar precios muy bajos a los agricultores, porque pagan precios bajos, sí, pero los repercuten en forma de precios bajos a los consumidores. Por tanto, mayor productividad, modernización y competencia global para bajar la factura al consumidor. Lo contrario, ya digo, es encarecer esa factura al consumidor, que en muchos casos son rentas bajas. Y luego, se lo pregunto a usted, que tiene una visión muy liberal, claro, las reglas de juego, claro, nosotros formamos parte de la Unión Europea, el control de las subvenciones, estamos en un mundo globalizado, si nos ponemos o nos posicionamos del lado de Putin, hay un castigo por parte de Donald Trump, si nos ponemos en parte de Donald Trump, hay un castigo por parte de la Rusia de Putin, ¿no? Sí, efectivamente, los países juegan a hacer geopolítica de una manera en ocasiones bastante tramposa para defender a sus productores nacionales a costa de unas reglas de juego que sean equitativas e iguales para todo el mundo con independencia del país donde produce. Pero bueno, dentro del escaso ámbito o margen de actuación que tenemos, creo que debemos dirigirnos a tratar de maximizar la prosperidad de nuestros ciudadanos. Y eso no se consigue, desde luego, ni con más subvenciones, ni con más regulaciones, ni con más impuestos. Y por tanto, creo que esa es la línea de actuación. No subir impuestos, no sobreregular, no seguir subvencionando explotaciones que no son productivas, sino todo lo contrario, que es lo que hizo Nueva Zelanda en los años 80, y hoy Nueva Zelanda es una potencia agraria y sus propias organizaciones agrícolas protestan contra los intentos de los políticos de repartir subvenciones, porque se acuerdan que cuando antes de los 80 se repartían subvenciones y se regulaba la agricultura neozelandesa, el país era un absoluto desastre al borde de la bancarrota. Profesor, le tengo que preguntar, ya imagino que no le da mucha gracia porque son impuestos. Esté Redondo, Consejo de Ministros en Moncloa, después del Consejo de Ministros en Zarzuela, hoy se aprueba tasa Tobin, tasa Google. Sí, son los dos impuestos nuevos a los que va a dar hoy luz verde el Consejo de Ministros. La tasa Tobin es impuesto a las transacciones financieras y la tasa Google, el impuesto sobre los servicios digitales, que como recordábamos anteriormente, la vicepresidenta económica Nadia Calviño confirmaba ayer que no se va a cobrar hasta finales de este año. Preguntaremos hoy a la portavoz, a María Jesús Montero, por este asunto sobre el que ayer no se quiso pronunciar tras la entrevista, en esa rueda de prensa que dio tras la entrevista entre Sánchez y Casado. Tasa Google. Atención, se aprueba, pero, profesor Rayo, escuche, porque Nadia Calviño, la vicepresidenta, Elena Martín, ha dicho, la aprobamos en el Consejo de Ministros de hoy martes, pero vamos a esperar hasta final de año para cobrarla. En el caso francés lo que se ha hecho es suspender los pagos a cuenta, es decir, que el pago, la liquidación del impuesto se produzca a finales de año. Desde ese punto de vista, pues nosotros tendremos y preveremos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional. Así es, profesor Rayo. Se aprueba hoy, se aplica en el futuro. Bueno, respecto a la negociación en el ámbito internacional, no está de más recordar que dentro de la OCDE y de los países de la Unión Europea, la tasa Google no ha salido adelante porque las socialdemocracias nórdicas, esas que tanto en ocasiones algunos quieren imitar, se han opuesto a la tasa Google. ¿Y por qué se oponen a la tasa Google? Bueno, recordemos que uno de los objetivos que dice tener el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a la economía española, que repite cada vez que le preguntan al respecto, que lo proclamó también en el discurso de investidura, es digitalizar la economía española, promover la digitalización de la economía española. Bueno, la primera medida que estamos adoptando para promover la digitalización de la economía española
española es un impuesto a las transacciones digitales, es decir, un impuesto que va a hacer que se efectúen menos transacciones digitales. Es verdad que es un impuesto que supuestamente solo se dirige a que lo paguen las grandes tecnológicas estadounidenses, pero es que ¿acaso no creemos, como ya han anunciado que van a hacer, que las grandes tecnológicas estadounidenses van a repercutir ese impuesto a los consumidores y a las pequeñas empresas españolas que lo utilicen? Es que las pequeñas empresas españolas tienen muchas alternativas a anunciarse a través de Google Ads, a anunciarse a través de Facebook Ads o vender sus productos a través de Amazon Marketplace. Si no tienen alternativas y se graban esos servicios que son esenciales para que nuestras pymes den el salto digital, para que estén en Internet, para que se anuncien en Internet, para que vendan fuera de nuestras fronteras, pues Amazon, Google y Facebook van a trasladar el sobrecoste a las pequeñas empresas que no van a poder competir con otras compañías que no estén gravadas por ese impuesto en el ámbito global. Profesor Rayo, tasa Tobin, permítame un minuto. Elena Martín, ¿qué se va a aprobar hoy en Consejo de Ministros? Tasa Tobin a las transacciones financieras, a la compra de acciones. Lo que quiere hacer el Gobierno es gravar con un 0,3% la compraventa de acciones de los bancos y con ello lo que pretende es ahorrar unos 850 millones de euros. Junto con la tasa Google serían las dos medidas fiscales que más conseguirían ingresar a las arcas públicas. Profesor Rayo, ¿tampoco le gusta? Creo que una economía crece cuando se favorece el ahorro y la inversión. Necesitamos mucho más ahorro y mucha más inversión para cosas como la que decíamos antes. Para modernizar el campo necesitamos inversión agraria, para que nuestras empresas crezcan, se vuelvan más productivas, puedan competir en el ámbito global, puedan pagar mayores salarios. Necesitamos inversión que aumente la productividad. El mercado bursátil es un vehículo a través del que se capta ahorro para destinarlo a la inversión de las empresas. Y desde luego, gravar con impuestos las transacciones bursátiles lo que hace es, por un lado, restar liquidez a la bolsa y por otro, penalizar que se canalice capital hacia las empresas. Y creo que, por tanto, es un error. Estamos indirectamente castigando la inversión y menos inversión. Obviamente no se va a desplomar la inversión por la tasa Tobin, pero marginalmente sí se va a reducir la inversión. Menos inversión significa menor crecimiento económico y menores salarios futuros. Profesor, le tengo que preguntar por los efectos coronavirus, pero antes, Nuria Zamora, hay nuevas cifras oficiales sobre víctimas mortales. ¿Ha aumentado? 5 muertos más en China. Es la última hora, los últimos datos que llegan desde allí, pero aún así lo hace a un ritmo menor que los últimos días. Estamos ya cerca de las 2.000 víctimas oficiales, víctimas mortales. Elena Martín, hay movimientos que no apuntan bien, porque además del efecto coronavirus, ese informe que dice que nos va a costar en el primer trimestre 280.000 millones de dólares, Japón, Alemania, en Japón, cumbres borrascosas en la economía. Sí, porque tienen una deuda pública altísima, entonces el Gobierno decidió que lo mejor que podía hacer era subir los impuestos del 8 al 10%, y hemos conocido que su economía ha caído más de un 6%. Todo esto relacionado con la subida de impuestos porque dicen que los hogares consumen menos. Profesor Rayo, y a pesar de que la bolsa, el IBEX 35, parece que está efervescente por encima de los 10.000, aquí vemos nubarrones delicados para la economía del mundo, Existe una cierta desconexión entre el apetito bursátil y las expectativas bursátiles y lo que estamos viendo en la economía real. Esperemos que sea porque los inversores tienen mejor información que nosotros y no porque estén sumidos en una mentalidad burbujística. Ciertamente lo que estamos viendo es que la economía mundial se está frenando a marchas aceleradas, lo que habéis comentado de Japón, la caída del PIB de más del 6%, después de subir impuestos por la alta deuda pública. Por cierto, los que dicen que la deuda pública no pasa nada si la acumulamos en España, fijémonos en qué le sucede a Japón cuando tiene que reaccionar subiendo impuestos para contrarrestarla. Pero bueno, esa caída del 6% es del cuarto trimestre de 2019, es decir, anterior al coronavirus. Ayer Apple, la mayor compañía o una de las mayores compañías del mundo, al menos cotizadas, nos vino a decir que sus previsiones de ingresos no iban a ser este año tan buenas como esperaba, y dio dos motivos que creo que ilustran muy bien el impacto que está teniendo el coronavirus. Por un lado dijo, vamos a vender menos en China. Evidentemente la economía china se ha parado totalmente. Eso es un shock de demanda. Los chinos, que son el 20% de la economía mundial, compran menos y por tanto las ventas de compañías como Apple y de muchas otras también de exportaciones españolas se vienen abajo. Pero dos, dijo Apple, la cadena global de valor, la cadena productiva global
se ha paralizado porque en China estamos dejando de producir y por tanto no somos capaces de producir tantos iPhones, tantos iPads como antes para venderlos en otros mercados donde la demanda todavía no ha colapsado. Eso es un shock de oferta. Por tanto, el coronavirus está generando un shock de demanda y un shock de oferta que desde luego nos va a perjudicar a todos mucho más de lo que me temo estamos esperando en estos momentos desde España. Analista de La Sexta, doctor en economía, profesor Rayo, gracias por el análisis. Muchas gracias a vosotros.